Poco arranca el año con todo, poniendo caliente la gama media. Y es que miren lo que traigo aquí, señores. Este es el Poco X7, el primer lanzamiento de la marca para este 2025. Con un diseño espectacular, como pueden ver, potencia de sobra y, como siempre, un precio bastante competitivo. Este telefonito pinta para ser el primer éxito de venta de este año. No te muevas de ahí, revisemos a detalle este Poco X7 y al final me dices qué te parece. Soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Que han incluido en la cajita, por supuesto, el teléfono, porque si no, no estaríamos haciendo el review. Manuales de toda la vida que no te vas a leer. Esta funda de silicona gris, que con lo bonito que está el teléfono, la verdad que no vale la pena ponerle, salvo que te vayas de camping. También han incluido cable cargador, cajita de carga de 45 watts y el adaptador este porque viene con la cajita de carga de conexión europea. Y por último, el pinchito de toda la vida sin el cual no podemos vivir. Y no han incluido más nada, señores. En el diseño este Poco X7 te atrapa. La marca entendió que si quería dominar la gama media tenía que sorprender con el diseño y lo han logrado. Es simplemente espectacular. Disponible en 3 colores. Este amarillo con negro que es muy característico de la marca, el logo bastante grande y prominente como siempre hacen en esta línea, detalles metálicos en dorado y en el logo en el caso de este color. Los otros dos colores son gris y verde menta y los detalles son plateado tanto en las cámaras como en el logo. En el caso de este el material es cuero vegano y en los otros dos plástico. Atractivo módulo de cámaras traseras con todos los lentes perfectamente simétricos. De los 3 colores, ¿cuál prefiere? Es un teléfono mediano, son 162.3 x 74.4 con los bordes ligeramente curviados, lo que le dan una ergonomía superior y un buen agarre. Marcos discretos en gris y un grosor de 8.4. Pesa 190 gramos. La versión esta de cuero vegano, las otras versiones pesan como 5 gramos menos, tampoco es mucho la diferencia. Trae altavoces duales en la base y aquí arribita como siempre, bastante potente. Bandeja de doble nano SIM, no tiene micro SD para expandir la memoria. En el diseño, señores, la han clavado. Está hermoso por donde lo veas. Es un teléfono que dará mucho de qué hablar durante todo el año. ¿A ti qué te parece? Generosa pantalla de 6.67 pulgadas Crystal Res AMOLED de 1.5K. Con excelente representación de colores, DCI-P3 al 100% y 12 bits de profundidad de color. Trae certificación HDR Plus y 120 Hz de tasa de refresco para que todo fluya como debe ser. Pico máximo de 3000 nits para que en condiciones de mucha iluminación lo veas perfecto. Cristal curvo 3D con los bordes muy pero muy contenidos y totalmente simétrico. Y por la protección no te preocupes, señores, que trae Corning Gorilla Glass Victus 2, así que aguanta unos cuantos trancazos. El sensor de huella en la pantalla, bastante rápido y efectivo, como ya nos tiene acostumbrado la marca. También puedes usar desbloqueo facial y por supuesto que el patrón de toda la vida. Trae certificación IP68 contra polvo y agua. De la pantalla no tendrás ninguna queja, es una pantalla de excelentísima calidad. Está a la altura de cualquier gama alta del mercado. Potencia para repartir, monta el Dimensity 7300 Ultra octa-core de 4 nanómetros que puede llegar hasta los 2.5 GHz. Compatible este con redes 5G. La verdad que las tareas del día a día, consumir contenido, editar video 4K, multitarea y además echarte tus partidas a gusto, lo podrás hacer con este telefonito y no te va a dejar botado. Ha alcanzado en AnTuTu una puntuación de 704.404, que no está nada mal para un teléfono de esta gama. Este procesador está diseñado para equilibrar la potencia y el consumo y que tengas una mayor experiencia de usuario en tu día a día. Si lo ponemos cara a cara con el Snapdragon 7C generación 3, este le saca ventaja. En benchmark sintético, así van quedando los dos procesadores cara a cara. Si eres gamer podrás tener una experiencia realmente buena con este procesador. Trae motor de vibración lineal en el eje X para tener una experiencia más inmersiva. Este telefonito no te dejará botado y sacarás unos buenos FPS, buena calidad de gráficos en la mayoría de los juegos populares que hay en el mercado actualmente. En cuanto a capacidad, trae 12 GB de RAM más 6 de memoria virtual, que yo no soy fan de esa memoria, pero en algo ayuda en la multitarea. La verdad que la multitarea la tienes garantizada y no vas a tener ningún problema. De almacenamiento, 512 GB, no es expandible. El tipo de memoria es UFS 2.2, que no es la más rápida, pero es lo que hay. Con esto tendrás más que suficiente para llenar tu teléfono de juegos, películas o videos. En cámaras no tendrás ninguna queja, tanto la frontal como las traseras
tienen la inteligencia artificial soportando todo lo que hagas con ellas. La cámara frontal es de 20 megapíxeles con autofocus, así que tendrás unas selfies bastante buenas tanto de día como de noche. En vídeo podrás grabar hasta 1080p, que es el estándar en el mercado para todas las redes sociales, pero a estas alturas del partido ya tendría que tener 4K. ¿O ustedes qué piensan? Han incluido una función bastante útil y es un guiño a los creadores de contenido, que es el teleprompter. Podrás escribir aquí tus videos mientras te grabas con la cámara frontal para que no se te olvide nada y parezca muy fluido delante de la cámara. Es decir, que puedas ir leyendo mientras te grabas. Y lo mejor es que veamos qué tan factible es bloguear con esta cámara frontal, a ver si hace un buen trabajo en video y en calidad de audio. Y ustedes me dicen al final qué les parece. Este es un test de vlogging con la cámara frontal de 20 megapíxeles del Poco X7 para probar qué tal ven la calidad de video, que máximo puede grabar a 1080p. Aquí yo lo veo bastante bien porque maneja bien las luces y las sombras. ¿Qué tal ven la estabilización? Estoy caminando normal para ver si es factible bloguear o no con él. Y también la calidad de los micros nativos de este Poco X7. ¿Lo usarían o no para bloguear? Los leo en los comentarios. En cuanto al atractivo módulo de cámaras traseras, monta un triple sensor. Aquí también la inteligencia artificial te echa la mano para que todo te quede perfecto. El sensor principal es de 50 megapíxeles, f1.5, trae estabilización óptica, así que si tienes pulso de maraquero, las fotos no te van a quedar movidas ni de día ni de noche. Y la inteligencia artificial hace el resto. La verdad es que tendrás excelentes resultados. El segundo sensor es de 8 megapíxeles, un ultra gran angular de f2.2 para esas fotos artísticas que todos buscamos. La perspectiva que da este sensor es muy buena para fotografía callejera o de ciudad, o para lugares con espacios reducidos, que son esos ángulos que a mí por lo menos me encantan. El último sensor es un macro de 2 megapíxeles, uno de mis preferidos porque podrás capturar esos pequeños detalles del día a día. Creo que es uno de los sensores que más tiendes a usar en tu día a día. ¿A ti cuál de los tres te gusta más? ¿Ultra gran angular o el macro? Trae un modo nocturno más que decente que con la ayuda de la inteligencia artificial se hace la magia y da un excelente resultado. Y si eres de los más pro que te gusta estar moviendo todo, pues aquí tiene un modo pro que te va a facilitar mover exposición, balance de blanco, lo que tú quieras moverle. Si no quieres complicarte la vida, déjalo en el modo automático que la inteligencia artificial hace el resto por ti. En video han hecho un excelente trabajo, podrás grabar video a 4K a 30 fps, trae estabilización óptica, así que tendrás tomas muy fluidas y cinematográficas, aunque tengas tu pulso de maraquero. Incluye un modo video constante que cuando activas esto es una estabilización por software adicional, aunque baja la resolución a 1080p, pero más que suficiente para tomas muy movidas. Y lo mejor es que vean una muestra de video panorámico y caminando para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Waking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Body and bread, blood and wine, there's a time to live, time to die, and a time to be. En software corre el HyperOS OS 1.04, no tarda en actualizarse a 2.0 cuando empiece a rolar en todos los teléfonos nuevos. El HyperOS ha ido ganando adeptos por la fluidez del uso. La idea es que todo fluya sin demasiadas animaciones para que la experiencia de usuario sea la óptima, que es lo que al final buscamos. En batería está ligeramente por encima de lo que maneja el mercado, 5110 mAh, que en conjunto con la optimización del procesador te dará una batería para todo el día y un poquito más. Pero si eres los vampiros energéticos, trae este cargador de 45 watts que te dará la carga completa más o menos en 40 minutos. Esta batería es de carga eficiente, después de 1660 ciclos la batería se mantendrá al 80%, lo que quiere decir que son 3 años y piquito. Por supuesto que antes de eso vas a estar cambiando el teléfono, pero es bueno saberlo. En cuanto al precio, la marca no ha dicho nada aún, pero como bien sabes, seguramente estará muy pero muy competitivo porque la idea es mantener la corona de la gama media. Hay rumores de que este Poco X7 estará rondando los 6.200 pesos mexicanos, unos $310 aproximadamente. Probablemente en las primeras semanas existan promociones. Hay que esperar a ver cuál es el precio final, pero aún así está bastante competitivo para todo lo que trae.
Mientras el hermano más top, el Poco X7 Pro, estaría en los $7.800, unos $390. De cualquier forma, les voy a dejar el precio actualizado una vez que hayan salido a la venta el 9 de enero. En resumen, señores, la línea X de Poco siempre ha sido la más equilibrada. Sus teléfonos traen el balance perfecto entre diseño, rendimiento, cámaras y un excelente precio. Y con este Poco X7, la marca, más que seguir reinando, quiere adueñarse por completo de la gama media. ¿Ustedes qué opinan? Y es que solo por el diseño vale la pena hacerte con uno de estos. Y si tienes en cuenta todo lo demás, ¿qué te digo? Totalmente recomendable. Bien bajado ese balón con este Poco X7. ¿A ti qué te ha parecido? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre el Poco X7. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Si tienes alguna duda, déjalo en la caja de comentarios que con gusto te ayudo. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.